Muñoz, a la compañera Janet, a Pablo, que han tenido y nos han dado la oportunidad de desarrollar esta mañana este importante diálogo. Dejara de ser un gasto y pasar a ser una inversión. Y a eso se suma también que casi en los 4 años de gobierno hemos vivido en emergencia en salud. Emergencia que no ha apuntado a erradicar los verdaderos problemas que tiene la salud, porque solo ha servido un poco para que se hagan contratos a dispensación, pero más bien al revés. Toda esta emergencia ha servido para la obra física, la obra de cemento. Yo creo que eso es parte importante. Estamos hablando de aspectos netamente de emergencias coyunturales, pero en el aspecto económico y de beneficio en la parte contractual, pero no en emergencia sanitaria científica que debería darse en los sistemas de salud o en las estructuras de salud del Estado ecuatoriano. Así es. Entonces yo digo, es importante la infraestructura, pero también el tema del personal es fundamental. Personal capacitado que sea capaz de dirigir la salud con una visión técnica, humanística, donde fíjese usted, yo digo, si había ya en el caso de Loja un problema con la sala de neonatología, había que invertir recursos ahí y no en los parqueaderos del hospital. Entonces no ha habido una visión para manejar en forma integral la salud, y los problemas de hace 10 años, 20 años, 5 años siguen siendo los mismos. Frente a esta gran campaña, ¿no? O sea, has invertido muchísimo, por eso es inversión y gasto también, en la cuestión de la campaña del Ministerio de Salud, en cuanto a cómo se encuentra, entre comillas, la salud hoy en día, en cuanto ha progresado. Frente a esto vemos la realidad que se ha podido palpar tanto en el hospital de Guayaquil, también se han escuchado otras denuncias de otros hospitales del país, y entre ellos el del hospital de Loja. Pese a ello tuvimos la visita del ministro, y como hacía referencia Pablo hace un momento, no entendemos la posición de él, porque él de acá se fue, según a decir de él literalmente, se fue contento. Un saludo a la bandera blanca. Se fue contento, dijo. Muy contento, dijo. ¿Qué es lo que logró, qué es lo que se logró con la visita del ministro? Bueno, yo creo que lo que se logró con la visita del ministro es dar el aval a lo ocurrido en el hospital Isidro Ayllor. Lamentablemente, se levantó mucha expectativa después a dar una rueda de prensa. Entonces él solo vino a balizar lo que ha pasado ahí. Y para mí es sorprendente, porque tengo aquí en mis manos la carta que la doctora Nubia Ludeña le cursa al señor director del hospital, donde le dice que reiteradamente en forma verbal ella le ha manifestado de los problemas que hay y que por favor se declare en emergencia. ¿Pero a quién le manifiesta? ¿Al director del hospital? Al director del hospital. Y ella habla inclusive de un índice del 32% de mortalidad infantil en esa área. El señor ministro, cuando viene acá, él dice que la mortalidad en el hospital está alrededor del 12%. Aceptemos esta enorme diferencia entre lo que dice la profesional que está día a día en el hospital y esta cifra que hace el señor ministro. Pero todos sabemos que el índice aceptable es del 20 por mil, es decir, del 2% de fallecidos, aunque personalmente yo creo que siendo prioridad la salud no debería haber. ¿Hay negligencia médica? ¿Hay mala práctica médica? ¿Qué es lo que pasa? Mire, yo quisiera referirme a este tema cuando tenga las estadísticas y las historias clínicas que he pedido al señor ministro de los niños fallecidos, porque hay una cosa muy grave. Entiendo que las madres, y angustiadas por esto, han ido al hospital a requerir la historia clínica de sus hijos que han fallecido. Y el día de ayer uno de los médicos les decía, ¿para qué piden? ¿Para qué quieren ustedes la historia clínica? Por Dios, esto es un acto inhumano. Pensar que una madre no puede querer tener el derecho a saber de qué murió su hijo. A una pobre, los pide usted a los sí, naturalmente. A una madre humilde le dicen, ¿qué interés político tienes tras de pedir esta historia clínica? Están vigilantes y exigiendo que se constituyan los comités de vigilancia, ¿no?, de las condiciones en que se atienden, que se establezcan las alarmas de salir a decir cualquier cosa, de descalificar la acción de fiscalización,
de calificar a las madres que quieren saber o que denuncian de qué murieron sus hijos, de decir que son dementes o no sé qué otros calificativos. No se trata de eso, aquí no se trata de ponernos bravos, de molestar. Recibimos la denuncia de un fallecimiento en el hospital Isidro Ayora de una madre y de una niña, de una gemelita. Empezamos a pedir información sobre qué pasó en torno a este fallecimiento. Entonces, claro, se nos mandó una voluminosa historia clínica de la señora Chamba sobre su muerte, y en la segunda parte y en la información complementaria se me indica, porque yo digo, ¿por qué se envió a comprar medicamentos a un hombre pobre que acudió a un hospital donde se supone que hay la gratuidad de la salud, pero además hay la maternidad gratuita? O sea, había por doble vía la solución para el señor. ¿Dónde está la gratuidad de la salud? Estamos en ese caso. Cuando venía en ese caso, el día domingo 27 de febrero, que no me voy a olvidar nunca, yo recibí la información de estos fallecimientos en el hospital. Yo mismo quiero ser sincera y decir, un poco me resistí a creer. Yo decía, no. Como hubo la bulla en Guayaquil, nos hemos contagiado de esta novedad y queremos también manejarlo así. Sin embargo, pedí alguna información a personas del hospital y realmente a las 3 de la tarde del domingo tenía yo ya la certeza del número de fallecidos en el hospital. El día lunes me dirigí al señor ministro pidiéndole que me haga llegar en forma urgente las copias certificadas del Departamento de la Estadística de los niños que han fallecido en el Hospital Isidro Ayora de la provincia de Loja en los periodos comprendidos entre noviembre del 2010 y enero del 2011. Yo decía indicando edad, sexo y causa de muerte. El día martes que hice un seguimiento a esta comunicación en el ministerio, conocí ya que el ministro había destacado esta comisión. Ahora, después de que el señor ministro viene y hace estas declaraciones, a mí también me asalta la duda de que no es un hecho aislado lo que pasa en Loja y en Guayas, sino que puede ser un hecho recurrente en los demás hospitales del país. Por eso es que ahora le he pedido al señor ministro que se sirva entregar a mi despacho una copia certificada de los informes emitidos por estadística del ministerio en relación a la muerte de neonatos desde el mes de noviembre del 2010 hasta la presente fecha en todos y cada uno de los hospitales del país. Porque créanme lo que también tengo preocupación. Le he pedido que separen por hospitales el periodo de gestación que tenía cada niño, la fecha de ingreso y el diagnóstico que causó su muerte. ¿Por qué estamos pidiendo el periodo de gestación? Porque recordarán ustedes que el señor director del hospital en sus primeras declaraciones dijo que eran niños que tenían 28 semanas de gestación. Nosotros tenemos la documentación aquí, donde se establece que los niños, excepto 2 casos, todos cumplieron su periodo normal de gestación, inclusive algunos tenían 40 semanas. Licenciado, perdóname, en este aspecto